Hola, mi nombre es Estefanía Rodríguez y en este video voy a resolver dos problemas utilizando métodos numéricos. En el primer problema se pretende simular un circuito RLC cuando su fuente se cierra en t igual a 0 y en el segundo se aplica diferencias finitas para resolver una ecuación de Laplace en una placa. Vamos a explicar paso a paso el proceso a mano y luego aplicaciones en MATLAB y sus simulaciones. Este es el primer problema que vamos a resolver. Vamos a considerar un circuito RLC en serie alimentado por una fuente en el instante inicial. El comportamiento del circuito se describe mediante una ecuación diferencial cuya variable de interés es la corriente en función del tiempo. Vamos a diseñar e implementar un programa capaz de calcular la corriente del circuito utilizando dos métodos numéricos de integración, Euler y EOM. El código va a recibir los parámetros y las características del circuito y las condiciones iniciales, el tiempo de simulación y el paso de integración, y va a producir la solución aproximada de la corriente como función del tiempo para cada método. El código nos va a mostrar una gráfica en la que veremos el funcionamiento de la corriente y del voltaje. Este es un circuito RLC, lo realizamos en una herramienta de MATLAB llamada Simulink. Para este ejemplo, pusimos el ejemplo de que la fuente tiene 10 voltios, la resistencia es de 10 ohmios, el capacitor es de 100 microfaradios y el inductor es de 0.5 henrios. Para este primer ejercicio lo que queremos ver en las gráficas es el comportamiento transitorio del circuito. Entonces conectamos el circuito en el tiempo cero, apenas se enciende, el circuito se va a comportar un poco loco y luego va a intentar acomodarse y esto se llama un transitorio, que es lo que queremos ver con estas gráficas. También queremos ver la corriente y el voltaje del capacitor cuando encendemos el circuito. Entonces para esto vamos a escribir dos ecuaciones que nos dicen cómo evoluciona cada una con respecto al tiempo. Haciendo Kirchhoff en esta malla obtenemos esta ecuación. Para los métodos numéricos vamos a utilizar dos. Vamos a usar Euler y Geum. Para Euler vamos a mirar la dirección inicial y va a dar un paso simple, pero esto pues no es muy exacto. En cambio el método Eun mira la dirección inicial y también una dirección corregida. Luego las promedia y da un paso más seguro. Esperamos que después de un rato el circuito se calme, o sea que el capacitor se termine cargando el voltaje de la batería y la corriente baje a cero porque ya no hay movimiento de la energía. Entonces ahora sí voy a explicar el planteamiento del sistema. Entonces tenemos un circuito RLC en serie y la fuente se cierra en cero. Esto equivale a un escalón. Entonces antes de que la fuente esté desconectada y para t mayores de cero va a tomar un valor constante. Entonces este encendido produce un transitorio hasta que el circuito llega a su estado estacionario. Para analizar este circuito vamos a aplicar ley de voltajes alrededor de este lazo cerrado. Sabemos que para definir el voltaje en una inductancia es el valor de la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo. Y también usamos la relación del capacitor en donde la corriente es igual al valor de la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor en el tiempo. Cuando sustituimos la ecuación del capacitor en las leyes de Kirchhoff, vamos a obtener una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, para poder aplicar métodos numéricos necesitamos convertirla a un sistema de primer orden. Entonces, vamos a llevarla a un espacio de estados. Para llevarla a un espacio de estados tenemos que definir las variables de estado. Entonces, en este caso tenemos que x1 es igual a la corriente en el tiempo y x2 es el voltaje del capacitor en el tiempo. Entonces, con las variables de estado definidos vamos a obtener las dos ecuaciones de primer orden, la derivada de x1 y la derivada de x2. Para este ejemplo, como ya lo dije, vamos a utilizar un circuito en donde la resistencia es de 10 ohmios, la inductancia es de 0.5 henries y la capacitancia es de 100 microfaradios. Y la fuente la vamos a tener en 10 voltios. Cuando las condiciones iniciales de que la corriente es cero en el tiempo cero y el voltaje del capacitor es cero en el tiempo cero. Vamos a hallar la frecuencia natural y la razón de amortiguamiento. La razón de amortiguamiento nos va a decir, según su valor, si el sistema es subamortiguado, tiene amortiguamiento crítico o está sobreamortiguado. Cuando el amortiguamiento nos da menor a 1 es subamortiguado, cuando es igual a 1 es amortiguamiento crítico y mayor a 1 es sobreamortiguado. La razón de amortiguamiento nos explica qué tan aplastada está la oscilación del sistema. Para este caso, nosotros tenemos que el amortiguamiento nos dio 0.07. Esto es menor a 1, lo que quiere decir que nuestro sistema es subamortiguado, o sea que debemos esperar que haya oscilaciones que decaen. Ya teniendo estos datos en el sistema, vamos a aplicar el método de Euler. El método de Euler aproxima la derivada por la pendiente en el inicio del intervalo. Esta es la fórmula de Euler. Es muy fácil de implementar, pero no es muy precisa. Entonces, el primer paso de Euler es
aplicar el vector de estados con delta t igual a 1 por 10 a la menos 4. Entonces, de forma manual, con las condiciones iniciales que planteamos, obtenemos estas ecuaciones para la corriente inicial y el voltaje inicial. Esto significa, aquí la corriente nos da 20, esto significa que la corriente está intentando subir a razón de 20 amperios por segundo, y el voltaje del capacitor todavía no está cambiando porque la corriente es 0. Entonces, ahora aplicamos Euler con un segundo paso para I1 y el voltaje del capacitor 1. Esto nos da que la corriente es 0.002 y el voltaje es 0. Este es el primer paso. Entonces, el segundo paso de Euler, vamos a calcular las derivadas cuando k es igual a 1, que vamos a repetir lo mismo en el siguiente tiempo. Vamos a usar los valores que se acaban de calcular para hallar las nuevas pendientes. Entonces, para I1 obtenemos 19,96 y para el voltaje obtenemos 20. Con estas pendientes se vuelve a hacer Euler y obtenemos estos resultados. Estos son los resultados que esperamos tener en la simulación. Entonces, vamos a comprobarlo con la simulación en MATLAB. Este es nuestro código en MATLAB para el procedimiento de Euler. Como se dan cuenta, aquí tenemos los parámetros para el circuito RLC y las condiciones iniciales. Entonces, vamos a correr el programa. Como podemos darnos cuenta, para el primer paso tenemos una corriente de 0.02 y el voltaje en 0. Para el siguiente paso tenemos una corriente de 0.03 y un voltaje de 0.002. Y vamos a compararlo con los resultados que tenemos aquí, que nos dio que el primer paso nos da 0.02 y un voltaje de 0. El segundo paso nos da el mismo valor que nos dio la simulación. Por lo tanto, podemos decir que el método está bien implementado y obtenemos las gráficas respectivas. Esta es de voltaje y esta es de corriente, y obtenemos lo que estábamos esperando, que es el transitorio inicial de cuando el circuito se conecta después del tiempo 0 y empieza a estabilizarse. Ahora vamos a explicar el procedimiento para E1, que E1 hace un paso Euler y evalúa la pendiente en ese punto y luego usa el promedio de la pendiente inicial y la pendiente en el predictor para corregir. Entonces tenemos la fórmula vectorial para E1 y vamos a definir la función. Vamos a utilizar las condiciones iniciales cuando la corriente es 0 y el voltaje es 0. Vamos a hacer el promedio de las pendientes multiplicado por el paso. Y ya sabemos los valores del circuito. Entonces, ahora lo que procedemos a hacer es a calcular las pendientes. Las pendientes las llamaremos K. Para el primer paso, vamos a calcular la pendiente en el inicio. Vamos a utilizar un delta t igual a 1 por 10 a la menos 4 segundos. Y ahora sí, pues vamos a realizar el paso de 0 a 1. Vamos a hacer el predictor Euler. Vamos a aplicar la fórmula y eso nos da que la corriente es 0.002. Y el voltaje en el capacitor es 0. Luego vamos a calcular la siguiente pendiente. Eso nos da en la corriente 19.96 y para el voltaje nos da un valor de 20. Y luego resolvemos el corrector E1 con los datos que hallamos anteriormente y la corriente nos da 0.0019 y el voltaje 0.001. Como podemos ver, aquí ya obtenemos más decimales, lo que nos da más información del sistema. El resultado del paso 1 viene siendo este, para la corriente y para el voltaje. Luego vamos a hacer el paso de 1 a 2. Vamos a evaluar K1 en estas ecuaciones y obtenemos para I1 19.95 y para el voltaje 19.98. Obtenemos el predictor, K2 en el predictor y el corrector 1. Esto nos da finalmente en este paso 0.0039 y 0.0039 para I2 y para BC. Entonces, como vimos, un primero predice con Euler y luego se corrige usando el promedio de pendientes y por esto es más preciso. En la práctica se calcula K1, que es la pendiente actual, y se hace un predictor para el cálculo de K2 y el promedio. Eso se quita, eso hace que el error disminuya. Ahora vamos a ver la simulación en MATLAB para el método de E1. Entonces aquí tenemos las condiciones iniciales y los parámetros del sistema. Aquí ya le había dado correr, nos da que E1, esto nos da 5 iteraciones. Como podemos ver, aquí están los valores que nos dio ahorita el sistema, lo que nos dice que nuestro sistema, nuestro código está bien. Podemos ver la gráfica del sistema para corriente y voltaje. Podemos ver también que el voltaje sube
y tiene transitorios hasta que intenta regularse. Como sabemos, debemos esperar que el voltaje en el capacitor, cuando se regule, tiene que ser igual al de la batería. La batería es la fuente. En este caso nosotros tenemos una fuente de 10 voltios, entonces esperamos que cuando se estabilice el condensador vaya a tener 10 voltios aproximadamente, y podemos ver aquí que efectivamente se empieza a regular en 10 voltios. Con la herramienta Simulink de MATLAB a simular el circuito RLC que planteamos, y estas serían las gráficas de voltaje y corriente para el circuito. Acá podemos ver el transitorio del voltaje y luego se estabiliza, que es lo que esperamos. Esta es la gráfica de Simulink que nos manda para la corriente, que también vemos el transitorio y luego la estabilidad. Para el segundo ejercicio, necesitamos aproximar la distribución del potencial eléctrico en una placa rectangular que nosotros vamos a definir. Esta está sometida a condiciones de frontera, y para ello se discretiza el dominio con una malla uniforme y se emplea el esquema de diferencias finitas para aproximar el potencial en los puntos internos. La placa que vamos a plantear para este ejercicio es una placa rectangular con una malla total de 5 por 5 nodos, con el borde superior de 100 voltios y el resto de bordes en 0 voltios. Entonces podemos imaginarnos que tenemos como una placa que es como un cuadradito donde la parte superior está caliente porque está a 100 voltios y los otros bordes están fríos porque están a 0 voltios. Entonces, con este sistema queremos saber cómo es la temperatura o el voltaje en el centro. Este sistema funciona con que las ecuaciones que vamos a utilizar nos dicen que cada punto del centro debe ser el promedio de sus vecinos. Es como si la placa siempre buscara quedarse lo más suave posible, sin picos ni bordes bruscos. Esto lo vamos a hacer dividiendo la placa en una pequeña cuadrícula y los bordes que ya conocemos y los bordes que no conocemos. Entonces así lo vamos a calcular. Para cada punto interno escribimos una ecuación que dice que ese punto es igual al promedio de arriba más el de abajo más el de izquierda más el derecho. Entonces, como decimos que la placa es una malla de 5 por 5, obtenemos finalmente 9 nodos internos que organizados es una cuadrícula de 3 por 3, que viene siendo esta malla. Estos son los nodos que vamos a hallar. La ecuación de cada nodo interno está definida por esta ecuación y vamos a hallar cada nodo. La ecuación para B1 es los nodos alrededor, arriba sabemos que son 100 voltios, izquierda es una frontera que es 0, la derecha es B2 y abajo es B4. Esta es la matriz o la malla interna. Vamos a imaginar que en este costado tenemos más números con los bordes que planteamos aquí. Entonces sabemos que el borde de aquí arriba va a ser 100 y el resto va a valer 0. Entonces, por ejemplo, cuando calculamos B1, obtenemos que va a ser 4 veces el nodo que vamos a hallar, menos el valor de arriba, menos el de abajo, menos el de izquierda, menos el de derecha. Cuando un vecino es frontera, ese valor pasa al lado derecho. Por ejemplo, para este nodo B1, tenemos que arriba son 100 voltios. Entonces, obtenemos finalmente esta ecuación. Los vecinos de B1 son B2 y B4, como podemos ver aquí en el planteamiento de esta matriz, y sabemos que el vecino de arriba, el borde de arriba, tiene valor de 100, entonces es igual a 100, que es 0, la derecha es B2 y abajo es B4. Por lo tanto, obtenemos finalmente esta ecuación para B1. Hacemos lo mismo para todos los nodos, obteniendo las ecuaciones para todos los nodos, y matricialmente obtenemos esta matriz A, que es el resultado de todas las ecuaciones. Y finalmente un vector B, que es la igualdad de todas las ecuaciones. Al resolver esta ecuación para cada uno de los nodos obtenemos estos valores, y al converger obtenemos estos otros valores que esperamos verlos en la simulación en MATLAB. Los nodos que están más cercanos al borde de arriba, a los 100 voltios, van a ser los más altos, y los nodos pegados a los 0 voltios son los más bajos. El nodo superior central es el que más caliente debe estar porque es el punto más alejado a los puntos fríos. La gráfica de MATLAB debe mostrar esto. Entonces vamos a mostrar la simulación en MATLAB con esta solución. Como pueden ver, aquí nos dan el potencial interno de la matriz 3×3 y son estos mismos resultados que calculamos a mano. Vamos a ver, este es el código, estas son las condiciones de frontera, arriba 100 y a los lados es 0. Y vamos a ver la gráfica que nos envía MATLAB. Esta es la gráfica. Podemos ver que este es el lado de arriba, realmente, en donde hay más calor porque está más acercado hacia los 100 voltios. El lado más caliente debe ser en la mitad porque es el más alejado a los bordes como 0. Y vamos a ver la gráfica en 3D, que podemos ver que es una colina suave. Podemos ver que aquí son 100 voltios, hay más calor y va disminuyendo a 0. Se ve una colina suave con un pequeño pico en la parte superior, que este es el potencial de la placa.
Y ya, entonces con esto podemos concluir que la solución numérica coincide con lo esperado para la ecuación de Laplace, que es un gradiente suave sin saltos y mayor cerca del borde caliente. En resumen, en este video resolvimos el circuito RLC con métodos numéricos usando Euler y EM. Luego resolvimos, la ecuación de Laplace con diferencias finitas y las simulaciones en MATLAB confirmaron los resultados teóricos para ambos casos. Muchas gracias por ver este video.